Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo debo de medir? ¿Cuándo debo de medir? Es decir, debo encender esta fuente, es decir, debo de medir, supongamos, en este punto del filtro más gordo. Debo de medir allí con la fuente energizada. ¿Ah? ¿Lo debo de hacer así o no lo debo de hacer así? ¿Verdad que sí? Debemos tener claro en qué momento debo o puedo yo medir en el filtro gordo. ¿Cuándo puedo medir ahí? Son conceptos que debemos tener claro a la hora de realizar tomas de medida. ¿Cuándo medir? Es decir, con energía o sin energía. O sin energía. La otra pregunta es ¿dónde medir? El dónde está muy relacionado con el punto específico donde medir. Quiero saber cuánto llega de energía en este punto, en este otro que ya mencionamos, ¿verdad? Son cosas básicas o necesarias que debemos hacerlo, ¿verdad? El punto de medición. El punto de medición. Y la última que nos queda por contestar es ¿por qué? ¿Por qué estoy midiendo en ese lugar? Yo me planteo esa pregunta. Yo me la planteo, ¿verdad? ¿Por qué debo de medir en ese lugar? Lógicamente, cuando queremos saber en un lugar específico, vamos a ver el ejemplo de esta fuente. Si yo quiero saber cuándo medir aquí, por qué medirlo, cuándo medirlo, cómo medirlo, si yo quiero saber la medición en este lugar, es porque estoy pretendiendo confirmar muchas cosas. Siempre he pensado que a la hora de diagnosticar una fuente hay dos caminos que podemos seguir. Y vamos a borrar esta pizarra nuevamente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. Este es un camino. El camino de despegar. Y este sería el camino de medir, el que yo les estoy sugiriendo, medir. Nuevamente les quiero pedir 50.000 millones de disculpas por esos garabatos que estén viendo ahí. Lo que quiero es que se concentre en los conceptos que les estoy transmitiendo. El primer camino significa despegar, es decir, comienzo a despegar resistencia, vengo acá y comienzo, si esta fuente no me trabaja, entonces comienzo a despegar este jumper, comienzo a despegar este señorito, ¿cómo se llama? Rectificador, arranco este otro, y comienzo a realizarles las pruebas si están buenos o están malos. Vamos a hacer un poquito de acercamiento. Entonces comienzo desde la entrada de la fuente a despegar. Vea, en algún momento de la vida, del tiempo, del diagnóstico, uno va a llegar y le va a encontrar algo malo. Sí se repara, pero es una enorme cantidad de tiempo la que se pierde con este método. Yo lo descarto, ese método. De manera personal les digo, no lo comparto. El método de despegar y volver a poner, despegar, no, amigo. Es una enorme cantidad de tiempo. Este método se los recomiendo. Este sí se los recomiendo.
¿Por qué lo recomiendo? Hasta le vamos a poner un asterisco. Lo recomiendo porque con una sola medida usted puede haber hecho un resumen de toda esta enorme tarea de despegar una enorme cantidad de componentes. Venimos aquí nuevamente al diagrama. Si yo estoy en este punto sobre el C801 y realizo una medida, es decir, ¿cómo sé yo cuántos voltios deben de llegar en el C801? Vámonos a la teoría, lo que hemos aprendido en estudios. Borremos la pizarra. Nos quedó claro el método de despegar y el método de medir. Ahora nos vamos a realizar lo siguiente. El filtro C801. Nos planteamos la siguiente pregunta. C801 es el filtro más gordo, ¿verdad? Pata positiva, pata negativa. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cuántos voltios deben de llegar a ese filtro? Aquí. Bueno, aquí es donde entran en juego los conocimientos o los conceptos. Vamos a ver lo siguiente. Dice una de las teorías o uno de los conceptos realizados por los matemáticos, por los físicos, porque prácticamente la electrónica es una rama de la ciencia, una rama de la física, y estos conceptos los debemos tener bien claros si nos gusta la electrónica. Siempre en el filtro gordo de una fuente debe existir un voltaje, debemos ir buscando ese voltaje. ¿Cuánto? La multiplicación del voltaje alterno que ingresa por la fuente por la raíz cuadrada de 2. O dicho de otra manera, el voltaje alterno que ingresa a la fuente. ¿Por dónde ingresa el voltaje? Por este lugar, ¿verdad? Aquí. Esta es la ficha que alimenta a toda la fuente. Digamos el cordón del televisor, del equipo de sonido, de la fuente. Este es el ingreso. Entonces en ese punto ahí hay un voltaje que puede ser 110, 115. Eso lo vamos a medir, es decir, lo vamos a comparar con nuestro tester. Entonces multiplicamos el AC por la raíz cuadrada de 2, y la raíz cuadrada de 2 no es más que 1.41, y eso nos va a dar igual al voltaje que está aquí en el filtro gordo, es decir, a este que está aquí. Vámonos para acá, a este C800. En este caso de esta fuente que estoy poniendo como ejemplo, este es un chasis de un televisor Samsung C801, 200 voltios, 220 microfaradios. ¿Qué voltaje debo de tener aquí en C801? La multiplicación de AC por la raíz cuadrada de 2, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 2 es 1.41. Vamos a suponer que en esta fuente están entrando 110 voltios. Si usted agarra su calculadora y aquí entran 110 voltios y yo multiplico por 1.41, teóricamente aquí deberían de haber 155 voltios. Yo voy buscando este voltaje, encontrar en qué punto, amigo. Exactamente en este punto, miren. ¿Qué me resumo con este método? El método de despegar toda esta gran tarea. ¿Y cuánto me voy a tomar yo realizando la medición de C801? 3 segundos, 4 segundos, ¿verdad? Pongo mi tester en voltaje directo, en DC. Agarro mi probadorcito, ¿verdad?
conecto a negativo y conecto a positivo. Enchufo la fuente y aquí deberían de haber este voltaje, amigo. Esto aproximado me tiene que decir en este display allí. Quiero pedirle 50.000 millones de disculpas por todas las figuras que parecen garabatos, pero quiero que nos queden claros los conceptos de qué cosa es medir, dónde estoy midiendo, cuándo estoy midiendo, por qué estoy midiendo, ¿verdad? Estoy buscando información que me ayude a encontrar por qué esta fuente no me trabaja. Lógicamente, si en C801 no hay voltaje DC, según esta teoría, es decir, multiplicar el voltaje alterno por la raíz cuadrada de 1 me va a dar el voltaje. Lógicamente se me había escapado mencionarle que a este resultado de esta multiplicación, a este voltaje se le llama voltaje pico. Lo que encontremos en este filtro gordo se le llama voltaje pico. Voltaje pico es el que está acá en el filtro gordo. Una vez que este voltaje es atrapado, entra por el pin 1. Vamos a ampliar un poco más por aquí. Una vez que el voltaje ingresa a este transformador chopper por el pin 1 y sale por el pin 4 hacia el oscilador, al encargado de apagar y encender este voltaje directo que ha entrado por acá, lógicamente los demás devanados deberían de trabajar porque están siendo estimulados por inducción a trabajar. Aquí tenemos otras subfuentes que serían pin 7 y pin 6, fuente de apoyo, y otras fuentes de alimentación, la 9, la 10, la entre 12 y 13, otra subfuente. Y si seguimos el diagrama, aquí tenemos el B+, o la fuente principal que va hacia el flyback, llamada A1. Ahí deberíamos de tener 125 voltios. Entonces creo que hasta donde vamos nos quedó bien claro qué cosa es medir. Medir es comparar una magnitud desconocida, una magnitud que no sé yo cuánto hay aquí en este punto, con algo que ya debo de saber. Amigo, algo que nos debe de quedar claro en esta mini charla es que cuando uno va a realizar mediciones, uno ya debe de tener claro qué voy buscando, cuánto debe haber en ese punto, por qué lo estoy buscando. Ahora, ¿quién me dice cuántos voltios hay? Por ejemplo, en el caso que estamos poniendo, en el caso hipotético acá del C801, que es el filtro gordo de esta fuente. Bueno, hay dos posibilidades. Hay dos posibles informantes que nos dicen cuánto debe haber en ese filtro gordo. ¿Quiénes son esos dos informantes? Uno, mi experiencia, es decir, mi experiencia, lo vamos a poner así resumido. Uno, mi experiencia, porque ya he medido en otra fuente que está en buenas condiciones y tengo claro que ese tipo de fuente ahí en ese lugar debo de encontrar 155, por poner un ejemplo. No estoy diciendo en esa fuente siempre vas a encontrar 155. Un segundo informante que me dice cuánto debe de haber ahí es el fabricante, ¿verdad? El fabricante me dice, ¿en qué me lo dice? Me lo puede decir en el manual o en la hoja de datos del oscilador, puede ser en el mismo diagrama que me diga esa información, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo quiero ya revisar esta fuente, entonces yo debo de tener claro que cuando voy a realizar las mediciones en esos puntos claves, yo ya debo de tener claro, ¿verdad? Clarísimo qué voy buscando.
voy a solamente a confirmar. Si yo voy a diagnosticar esta fuente, yo necesito saber cuánto hay acá. El saberse la famosa fórmula de la raíz cuadrada de 2 por 1 por AC, eso es algo que lo debe de manejar todo técnico y no hay necesidad de diagrama para diagnosticar hasta este punto. Eso nos queda muy claro, y existen otros puntos de medición clave en toda fuente que si tenemos a mano algunos conceptos es fácil saber también cuántos voltios deberían de haber en determinados puntos de medición en una fuente. Bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido hablando sobre medir, qué medir, cómo medir, cuándo medir, dónde medir, por qué medir. Les agradezco que me hayan acompañado. Mil disculpas si hemos tomado mucho de su tiempo. Agradezco sus comentarios. Gracias por estar con nosotros en esta entrega. Y será hasta la próxima. Mucho gusto. Les saluda su colega Wilfredo José Centeno desde la República de Nicaragua, Centroamérica. Será hasta otra entrega. Saludos.